Continuando con conceptos de georreferenciación, de sistemas de coordenadas, ahora tenemos un proyecto pero en QGIS, ¿sí? Lo que tenemos acá es una imagen satelital, ¿sí? Es un raster, un ejemplo de una capa raster que la descargué de la página del USGS, ¿sí? Del Earth Explorer. Yo hice una combinación de bandas, pero digamos la nomenclatura de la imagen original descargada tiene que ver con bandas correspondientes al Landsat 8, ¿sí? Esta que ven acá. Además tengo otro ejemplo de otra imagen, ¿sí? Que me descargué del Landsat 9 y tengo un mapa base de Google Maps, ¿sí? Bien, como decía, estamos en un proyecto de QGIS. Yo ya tengo este proyecto armado, estas capas levantadas. Lo primero que tenemos que enfocar entonces es el tema de sistemas de coordenadas. Por un lado, entonces vamos a tener lo que es el sistema de coordenadas del proyecto o de la vista o del mapa, ¿sí? El mapa o vista es acá donde se mapea justamente el gráfico, ¿sí? O los vectores o los rasters, toda esa información georreferenciada que está contenida en las capas. Entonces, por un lado tengo el sistema de coordenadas, la georreferenciación de mi vista. Eso va a estar definido, o el GIS en este caso me lo está indicando aquí abajo, ¿sí? Me lo está indicando con la codificación de EPCG 4326. 4326 refiere a que es un sistema de coordenadas geográficas cuyo marco de referencia es el elipsoide WGS84, ¿sí? Entonces, acá es donde el GIS, en este caso en el QGIS, me está avisando cuál es el sistema de coordenadas del proyecto, del mapa, de la vista. Por otro lado, tenemos el sistema de coordenadas de los inputs, ¿sí? De todas estas capas que yo ingresé o estoy ingresando o voy a seguir ingresando al sistema, al GIS. Entonces, diferenciar sistemas de coordenadas de la vista del proyecto del sistema de coordenadas de las capas. Vamos a indagar cuál es el sistema de coordenadas de las capas. Sin ir a propiedades, con posicionar el mouse, yo ya puedo saber, fíjense que dice entre paréntesis el primer renglón, luego del nombre de la capa, ya me está indicando el sistema de coordenadas de este input, de esta capa raster, que es la que estamos visualizando, ¿sí? La que se está mapeando. Me dice que es un sistema de coordenadas cuya codificación es el EPCG 32621, o sea, no es el mismo que el de la vista, ¿sí? Más allá de que sepamos o no sepamos cuál es ese sistema de coordenadas, ya al tener una codificación distinta en EPCG es porque estamos hablando de dos sistemas de coordenadas distintos, ¿sí? Después, el de la siguiente capa, también, sí, 32621, el de la tercera capa raster, 32620, ¿sí? Acá cambió el sistema de coordenadas y el del mapa base Google Maps también es distinto. Entonces tengo 1, 2 y estas dos, las dos primeras tienen el mismo. Tengo 1, 2, 3 sistemas de coordenadas distintos en estas 4 capas, ¿sí? En estos inputs, que a su vez, de ser distintos entre sí, son distintos al sistema de coordenadas de la vista, ¿sí? Sin embargo, si yo, por ejemplo, activo, ¿sí? El mapa base de Google y el resto de las capas, ¿sí? Puedo ver que existe la coherencia espacial, que esta es la razón de ser de los SIG y es el primer tema para abordar la información territorial desde el SIG, ¿sí? Tener destreza en estos conocimientos de el posicionamiento, la georreferenciación, sistemas de coordenadas de las capas. Fíjense cómo logro la coherencia espacial, sin embargo, la imagen satelital, este raster, ¿sí? Tiene un sistema de coordenadas totalmente distinto, 32621, del sistema de coordenadas de Google Maps, ¿sí? Tenemos dos sistemas de coordenadas distintos entre el mapa base, entre la imagen satelital y también es distinto del de la vista, ¿sí? Entonces estamos trabajando acá con 3 sistemas de coordenadas en esta visualización que nos está mostrando el GIS. Uno es el de la vista, otro es el de la imagen satelital y otro es el del mapa base. Son 3 sistemas de coordenadas distintos, sin embargo, logramos ver
la superposición de la información, la superposición de las capas, y esto es gracias a justamente la razón de ser, ¿sí?, inicial básica de los SIG, la coherencia espacial, para poder hacer análisis o cruces de información entre los datos, ¿sí?, que de otro modo sería bastante engorroso. Fíjense que si yo levanto, por ejemplo, tengo acá esta imagen, ¿sí?, que se ve en escala de grises, tiene otra información que esta y me va a permitir hacer, por ejemplo, cruces de información a nivel píxel, ¿sí? Estas dos tenían el mismo sistema de coordenadas, pero en caso de que tengamos otro sistema de coordenadas, con las condiciones necesarias, también vamos a lograr la coherencia espacial. Si yo, por ejemplo, levanto esta, en este caso, como refiere a otra zona, ¿sí?, a la zona esta imagen, sí, de esta capa, entonces corresponde al norte argentino, sí, es por eso que nunca la vamos a ver superpuesta con esta misma imagen, sí, que corresponde al área del Río de la Plata, así que está posicionada en esta zona y encima tiene otro sistema de coordenadas, pero también obviamente hablamos de coherencia espacial, sí, porque estamos trabajando todas las capas, todos los inputs en un mismo sistema de georreferenciación, ¿sí?, en mi vista, en un mismo espacio geográfico de trabajo, por así decirlo. Ese espacio geográfico de trabajo está en 4326, ¿sí? Es el sistema de coordenadas de la vista. Entonces, esto es lo que permite la coherencia espacial, que todos los inputs que están cargados en mi GIS estén traducidos, ¿sí?, o mostrados, desplegados, mapeados en el sistema de coordenadas de la vista. Esto es lo que permite la coherencia espacial. ¿Cuál es el mecanismo, sí, que ya lo conocemos, de cómo se da esta coherencia? Bueno, a través de lo que se denomina reproyección al vuelo, ¿sí?, que va a haber una reproyección y o una transformación, ¿sí?, al vuelo, como ya vimos, depende de esos PRJ, ¿sí?, tanto del input como del output. Entonces, cuando hablamos de input y output en este sentido de sistemas de coordenada, input son todas las capas que ingresan al sistema, todas las capas con sus PRJ, con su georreferenciación definida que ingresa al sistema, y output es el sistema de coordenadas, ¿sí?, de salida, el sistema de georreferenciación del mapa, ¿sí? ¿A qué sistema de georreferenciación me va a mostrar todas estas capas que ingresan? Y como la mayoría de las veces no necesariamente tiene que ser el mismo, ¿sí?, el sistema de coordenadas de los inputs que el del output, que el de la vista, sucede esto de el mecanismo de reproyección al vuelo. Esas ecuaciones, ¿sí?, esas funciones de reproyección o de transformación entre un sistema de coordenadas y entre el otro sistema de coordenadas, ¿sí?, el de salida, es lo que hace esta calculadora GIS y es lo que permite, como repito, la coherencia espacial. Entonces, como vemos, no solo es importante tener destreza o estar siempre atentos a cuál es el input, ¿sí?, cuál es el sistema de coordenadas del input, sino también el del output, el de la vista, porque en definitiva todo lo que nosotros estemos ingresando lo va a estar mostrando en este sistema de coordenadas. Entonces es fundamental el primer acercamiento al GIS, sea el QGIS, el ArcGIS, sea cualquier herramienta, ¿sí?, que tenga un espacio geográfico donde se mapea información georreferenciada. El primer acercamiento es en qué sistema de coordenadas está definida mi vista. Eso es lo primero que tenemos que enfocar. Así también, ¿sí?, el sistema de coordenadas de los inputs, pero no tenemos que menospreciar el de la vista, porque fíjense que en definitiva todos los inputs lo va a estar mostrando en un espacio común, ¿sí?, en un espacio de georreferenciación, ¿sí?, de trabajo común, que es la vista. Entonces, el sistema de coordenadas de la vista tiene tanto, ¿sí?, de peso como el sistema de coordenadas de las capas. Funcionan de manera
solidaria, complementaria, porque están en estrecha relación. ¿Sí? Todo lo que va a estar mostrado acá, en este sistema de coordenadas de la vista, depende de todas las capas que ingresan con su propio sistema de coordenadas. ¿Sí? Y todos los problemas que podemos encontrar o las dificultades que podemos llegar a tener tiene que ver con esta transformación, con este pasaje, con esta traducción del sistema de coordenadas del input al sistema de coordenadas del output. ¿De dónde está leyendo? Los sistemas de coordenadas de los inputs, ya vimos, lo está leyendo de cada PRJ, ¿sí? Que tienen estas capas. Bueno, el mapa base lo tiene codificado, ¿sí? Internamente, entonces el GIS lo está leyendo de ahí. ¿Y de dónde está leyendo el sistema de coordenadas de la vista? A partir de la codificación, que también está en la librería, digamos, de coordenadas que tiene el GIS. Entonces, es importantísimo conocer el lenguaje de codificación, sí, que, constituye a los PRJ, porque ese mismo lenguaje de codificación es el que está utilizando para poder leer todos los sistemas de coordenadas, tanto de los mapas bases como el de la vista. Veamos o no nosotros si el PRJ. Como ya dije, la vista no estamos nosotros viendo un archivo de PRJ, pero el SIG lo está leyendo del propio sistema, en el propio GIS está configurado. El mapa base es producto, sí, es resultado de esta capa de haber agregado este plugin, sí, HSMGIS, que supongo que lo conocen, por las dudas lo comento, sí, y acá tienen un montón de mapas bases, así como un montón de información, sí, en todo el plugin. Fíjense, a medida que yo voy moviendo el cursor, ¿sí? Como veíamos, cómo, ¿sí? Acá en el QGIS me está mostrando, me está desplegando el par de coordenadas, ¿sí? Cómo va acompañando ese desplazamiento del cursor. Yo me posiciono acá, ¿sí? Cerca de la capital federal, por ejemplo. Me dice que tenemos un par de coordenadas con valores menos 58, menos 34, ¿sí? Estamos en una vista, ahí si nos posicionamos también nos va a dar un poquito más de información, tal vez fíjense, nos dice el sistema de coordenadas actual, o sea, el del espacio de trabajo, el de la vista, tiene tal codificación y está referido a WGS84, que ya al decir 4326 ya implícitamente significa que está referido a este elipsoide geocéntrico, ¿sí? Entonces decíamos, estas coordenadas que nosotros estamos viendo acá desplegadas, obviamente están en relación a esa codificación de PRJ, más allá que no veamos nosotros el PRJ de la vista, están en relación a la configuración del sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas está en geográficas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las coordenadas que están acá desplegadas las estaría tomando de ese PRJ, que está en geográficas, cuya unidad es grados, ¿sí? El sistema de coordenadas geográficas en un PRJ, como vimos, está expresado en grados. Fíjense que acá está expresado en decimal de grados. En el QGIS tenemos que entrar a este apartadito. Todo lo que querramos manejar respecto al sistema de coordenadas del proyecto de la vista, tenemos que entrar acá, ¿sí? Entonces, entramos al sistema de coordenadas del proyecto, vamos a la parte de general, y fíjense que en la parte de general tenemos acá algo que dice coordenadas y el desplegable, ¿sí? Esto es el sistema de coordenadas de la vista, pero a nivel de esta barrita desplegable. Desde acá no vamos a estar modificando el PRJ, ¿sí? No vamos a estar modificando la configuración de ese sistema de coordenadas, sino que vamos a estar modificando nada más que la configuración del desplegable de coordenadas, ¿sí? De esto. Entonces, está en grados. Le podemos decir que lo muestre en grados, minutos y segundos, como muchas veces lo podemos llegar a ver, ¿sí? Fíjense, ahí lo tenemos en grados, minutos y segundos. Entonces, por si alguno ve que esto puede variar, nada más tiene que ver con la configuración del desplegable en la vista, ¿sí? De cómo está mostrando el sistema de coordenadas. Si quiero volver a decimal de grado, vuelvo a general, ¿sí?
y volvemos a que el desplegable esté en decimal de grado o unidades del mapa que lo está tomando del PRJ, que también estaría en decimal de grado, ¿sí? Entonces, eso es cómo podemos variar la visualización del desplegable de las coordenadas a medida que nos movemos. Y esto es importante, ¿sí? Saber diferenciar bien, porque depende la herramienta, depende la funcionalidad que le indiquemos al GIS que haga, nos va a exigir que la capa esté en coordenadas, en sistema de coordenadas planas o proyectadas y no en geográficas. Nos va a exigir que, por ejemplo, para hacer un buffer, durante muchas versiones de QGIS o muchos programas te pueden llegar a pedir que el input, ¿sí? O que la vista, mejor dicho, a veces también el input también, eso hay que ir viendo, si también el input o solamente la vista o ambos, pero generalmente para cuestiones de realizar mediciones se necesita que el espacio de trabajo, el sistema de coordenadas de la vista, esté en coordenadas planas o proyectadas, por eso siempre uno escucha que es mucho mejor para realizar mediciones trabajar con coordenadas planas. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un buffer o otro tipo de procesos más complejos o igual de complejos que un buffer, nos va a exigir que el sistema de coordenadas de la vista esté proyectado, ¿sí? O sea, que esté en un sistema de coordenadas planos. Nosotros podemos ver acá que tal vez está expresado en metros, pero eso no significa que el sistema de coordenadas de la vista esté en un sistema de coordenadas plano. Por ejemplo, acá tenemos un sistema de coordenadas geográfico y sin embargo nos está mostrando un par de coordenadas que está expresado en metros, ¿sí? Porque esto está en decimal de grado y ustedes recuerden que si uno mide, ¿sí? Como vimos, por ejemplo, desde Buenos Aires, capital, a más o menos el 00 geográfico, fíjense que más o menos estaría por aquí, el Ecuador con el meridiano de Greenwich, tenemos alrededor, así a ojo, fíjense, de 6.000 y pico de kilómetros o 6 millones y pico de metros. Esa distancia, ¿sí? 6.000 kilómetros o 6.000 y pico de millones de metros es la que nos está apareciendo acá expresada en decimal de grado. Entonces, ojo, porque nosotros podemos ver que el desplegable de la vista está en metros, ¿sí? Pero el sistema de coordenadas es un sistema de coordenadas geográfico. Entonces, más allá que el desplegable puede llegar a estar en metros, nos va a impedir, ¿sí? O nos pueden saltar alguna advertencia, muchos carteles en el GIS que nos está requiriendo que trabajemos con un sistema de coordenadas plano, ¿sí? O sea que tenemos que acá cambiar el sistema de coordenadas plano en la vista y o en el input, ¿sí? Depende de la herramienta, nos va a pedir que se necesita que tanto el input como la vista esté en un sistema de coordenadas plano y en algunos otros procesos puede llegar a requerirnos nada más en la vista, ¿sí? Entonces no confundir el desplegable con realmente de qué sistema de georreferenciación estamos trabajando. Otra cuestión pertinente, sí, respecto al manejo de coordenadas, tiene que ver con la inversión de ejes entre el espacio matemático y el espacio geográfico que hay que conocer que atraviesa el manejo de la información en el GIS. La inversión de ejes entre el espacio matemático y el espacio geográfico. En un espacio matemático, en realidad siempre que hablamos de un par de coordenadas, hablamos de X e Y. Primero se menciona la X y luego se menciona la Y. Como yo les decía, cuando hablamos del par de coordenadas geográficas, latitud, longitud, primero hablamos de la latitud y luego se menciona la longitud. Si nosotros estamos parados aquí, fíjense que esto en el par de coordenadas geográfico debiera ser menos 34 grados, ¿sí? De latitud y menos 58 grados de longitud, ¿sí? Sin embargo, fíjense abajo, acá, ¿sí? Cómo está visualizado. Dijimos que era latitud menos 34 grados, longitud menos 58 grados, ¿sí? Sin embargo, está visualizado al revés. Primero los menos 58 grados de la longitud y luego los menos 34 grados de la latitud. O sea, lo muestra longitud y después la latitud, cuando en realidad es latitud y luego la longitud. Esto que parece
que se marea, digamos, es fácil de entender si tenemos en mente este concepto de que hay una inversión de ejes. Cuando nosotros hablamos siempre de coordenadas, decimos X e Y, ¿sí? Componente X y luego la componente Y. En el GIS muestra primero la componente X y luego la componente Y, pero tenemos que entender a qué llama o qué valor está mostrando en la componente X para el GIS y cuál es la componente X para la componente Y para el GIS. La componente X para el GIS, fíjense que está mostrando lo que es la longitud, ¿sí? La longitud a nivel geográfica siempre se expresa, ¿sí?, en un sentido horizontal. ¿Por qué? Porque en este sentido de recorrido este-oeste, en este sentido horizontal es donde yo atravieso la variación longitudinal. Entonces, la variación longitudinal está expresada mediante un eje horizontal. A esto, en el eje matemático, siempre se denomina el eje horizontal como el eje de las abscisas, la X matemática. Por eso aparece en el primer lugar, componente X, matemática. Pero esta coordenada, ¿sí?, donde a través de un recorrido horizontal yo obtengo la variación de sus valores, la variación de la variación de las longitudes, se da en este recorrido horizontal, en este sentido este-oeste. Entonces, esta variación longitudinal, ¿sí?, es en realidad para el espacio geográfico la Y, ¿sí?, es el componente Y, es la Y geográfica, la longitud, ¿sí? Sin embargo, esta Y para un espacio geográfico, el GIS me lo está mostrando en el lugar que corresponde a la X, ¿sí? Porque está hablando de un X matemático, de un espacio matemático. Entonces pone primero la componente Y, luego primero la componente X, perdón, estoy mareándome yo, primero la componente X y luego la componente Y. La componente X matemática responde a la Y geográfica, ¿sí?, a la longitud. Ahora, la componente X, ¿sí?, geográfica, que sabemos que la X geográfica apunta al norte geográfica. ¿Por qué? Porque mediante este recorrido vertical, ¿sí?, yo voy a obtener las variaciones de latitudes. Me voy alejando o acercando al ecuador, ¿sí?, al cero en este sistema de coordenadas geográficos. Entonces, la variación latitudinal la voy a tener en un sentido vertical. Por eso apunta al norte geográfico, la X geográfica, ¿sí? La X geográfica es vertical, pero esta X geográfica en un espacio matemático es la Y, ¿sí? El eje vertical en el espacio cartesiano matemático que aprendimos desde la primaria responde a la Y matemática, ¿sí? Fíjense entonces cómo yo tengo latitud, longitud. La latitud, fíjense acá, cómo va variando a medida que yo me alejo o me acerco del ecuador. La componente que va variando es la segunda componente, ¿sí? Esta que tenemos acá. Esta segunda componente para este espacio matemático es la Y. X es la primera componente y es la segunda para el espacio matemático, pero está refiriendo a la latitud. La latitud es la X geográfica, es la primera que se menciona es la X, dijimos, la latitud, ¿sí? Entonces, a medida que yo me acerco o me alejo del ecuador, fíjense cómo va variando. Menos 24 grados, menos 26, menos 27, menos 28, 21, la segunda componente que abajo me está mostrando, ¿sí? Pero refiere a la primer componente geográfica, la X geográfica, y acá me la está mostrando como una Y matemática. Ahora al revés, la Y geográfica, la longitud, fíjense que a medida que yo me acerco al meridiano de Greenwich o me alejo de ese cero, va variando la longitud geográfica, la segunda componente geográfica, pero que refiere a la primer componente que acá me está mostrando, a la X matemática, ¿sí? Entonces, esta X matemática refiere a la Y geográfica, la longitud, y esta Y matemática está refiriendo a la X geográfica, la latitud. Entonces, por eso estamos hablando de una inversión de ejes entre el espacio matemático y el espacio geográfico que hay que tener en cuenta por cómo lo manejan los GIS. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos mapear un listado de
puntos, un listado de coordenadas, ¿sí? A partir de una X e Y que tengamos definida en ese listado, tenemos que entender qué estamos tomando como X e Y en ese listado y cómo el GIS va a interpretar esa X e Y. Entonces, a veces hay que invertir los ejes y entender que lo que nosotros pongamos como X, como una X geográfica, el GIS la va a estar tomando como la componente Y, ¿sí? Y así. Entonces, por eso es importante porque a veces tenemos problemas de mapeos, problemas de georreferenciación, de posicionamiento, hay errores y tiene que ver con entender bien con qué criterio estamos indicándole al Excel como al GIS, ¿sí? Cuál es la X y cuál es la Y. Bien. Otra de las cuestiones muy importantes que también tenemos que tener destreza, conceptos básicos de cartografías, de georreferenciación o que están relacionados, que sí o sí los tenemos que manejar y aprender en relación a la praxis con el GIS, ¿sí? Concepto de escala. Escalas cartográficas, ¿sí? Proporción de, digamos, relación entre la realidad y su representación en el plano. Tenemos escalas muy chicas, como por ejemplo esta, y tenemos escalas grandes, por ejemplo esta que está acá. Ahora, fíjense, yo puse esta escala chica, me está enfocando el agua, vamos a manejarlo mejor acá, ¿sí? Nosotros tenemos, ahí tenemos el mapa base. Esto es una escala chica, ¿sí? Escala chica porque es una escala chica de trabajo en el sentido de que tenemos muy poco detalle. Tenemos una amplia extensión territorial abarcada, fíjense, tenemos todo el globo, ¿sí? Esto es la proyección Mercator, ¿sí? De la esfera, o mejor dicho, el elipsoide y el geoide, pero tenemos una amplia extensión territorial que abarca, ¿sí? Pero tenemos muy poco detalle. Yo a este nivel de observación, ¿sí? No puedo tener detalle a una escala parcelaria, no puedo tener detalle a este nivel, digamos, donde voy a hacer una planificación, por ejemplo, de alguna zona acotada, ¿sí? No puedo llegar a ver la desembocadura de un río, por ejemplo. Entonces, tengo muy poco detalle, pero mucha extensión territorial abarcada. Esto es una escala chica cartográficamente hablando. A medida que scrolleamos, ¿sí? Por ejemplo, me voy al Amazonas o bueno, vayamos a algún lugar, por ejemplo acá, que ya tenemos la imagen, ¿sí? Del Río de la Plata. A medida que scrolleamos, ¿qué va pasando con la escala? La escala va siendo cada vez más grande. O sea, ¿por qué grande? Porque tengo mucho mayor detalle. Fíjense cómo ya empiezo a ver las rutas, los caminos, la diferencia de coberturas, si hay ejido urbano o si no hay ejido urbano, por ejemplo, ¿sí? Si hay masas de aguas, vegetación, ya empiezo a tener mucho mayor detalle, pero el área abarcada en mi vista es mucho menor, ¿sí? Fíjense, apenas veo un pedazo de la provincia de Buenos Aires y fíjense cómo el denominador de la escala es cada vez más chico, ¿sí? Escalas muy chicas, denominador de escala grande, escalas grandes, denominador de escala chico, ¿sí? Entonces, es fundamental tener bien incorporado el concepto de escala cartográfica. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos a qué escala de trabajo vamos a digitalizar una capa, a qué escala de trabajo vamos a hacer un análisis visual o mapas o layouts de a qué escala, ¿sí? Esto de, bueno, voy a realizar mapas a escala tanto, ¿sí? Voy a hacer layouts a escala 1 en 500.000, por ejemplo, 1 en 500, ¿sí? Tiene que ver con esto del concepto de escala y de manejar también esto. ¿Por qué es también importante?
Porque cuando hablamos del concepto de escala, estamos hablando del grado de detalle, ¿sí? Del nivel de detalle con el que podemos obtener, analizar o extraer información, ¿sí? Por ejemplo, a medida que yo me acerco, ¿sí? Voy a destildar el mapa base porque muchas veces ralentiza en poder trabajar con el SIG, ya que por cada zoom, justamente por cada escala, por cada nivel de detalle que yo estoy diciéndole al GIS que despliegue mi información en la vista a medida que scrolleo, va regenerándose, ¿sí? Entonces, y todas las capas que no estoy usando, las apago para que no pese, ¿sí? Fíjense, a medida que yo me voy acercando, estoy en una escala de 1 en 500, ¿sí? Acá estaría cercano a una escala de 1 en 1, igual esto tiene que ver con el tamaño de píxel, ¿sí? Pero cuanto me voy alejando, ¿sí? Voy obteniendo escalas cada vez más chicas, escalas que abarcan cada vez más extensión territorial, pero cada vez obtengo menos detalle, ¿sí? Esto tiene que ver con la capacidad de observación y que en algún punto es lo mismo cuando hablamos de un raster que toma el sensor, habla de la capacidad de resolver el territorio mínimo, ¿sí? De información territorial que puede resolver un sensor, y eso habla de la resolución espacial. Esto tiene que ver lo mismo, ¿sí? Con el grado de detalle. Yo ahora voy a tener menor detalle alrededor de ese píxel que si lo hubiese estado viendo en escala 1 en 1, ¿sí? Entonces, es importantísimo porque cuando uno recibe una capa, por ejemplo, de masas de agua o una capa donde está digitalizado el contorno del continente, ¿sí? O el contorno de la masa de agua, es importantísimo decir a qué nivel de detalle, a qué escala se digitalizó. No es lo mismo digitalizar, por ejemplo, acá el contorno, ¿sí? En este caso, de esta parte de la provincia de Buenos Aires, yo puedo ir a la herramienta de digitalización, empiezo a mapear, a vectorizar y voy digitalizando. No es lo mismo a esta escala de 1 en 73.000 que a partir de acá, ¿sí? A una escala de 1 en 2000. Entonces voy digitalizando y a medida que voy digitalizando voy corriendo, me voy desplazando sobre el territorio para ir mapeando. Habla del nivel de detalle, es importantísimo, ¿sí? Lo mismo a nivel de visualización. No es lo mismo generar un mapa, ¿sí? Donde yo, por ejemplo, de esta zona a una escala de 1 en 1.000.000, 1 en 10 millones, ¿sí? Que a una escala de 1 en 60.000, por ejemplo. Perdón, acá tenemos 1 en 500.000. No es lo mismo una escala de 1 en 500.000 que generar un layout de 1 en 60.000 o 1 en 5 millones. ¿Sí? Nos está dando una idea del grado de detalle, de la cantidad de información, ¿sí? De cuánto va a abarcar a nivel de extensión territorial ese mapa y a su vez de con qué grado de detalle voy a poder llegar a observar lo mínimo, digamos, para resolver la información. Entonces, manejar el concepto de escala, ¿sí? Es muy importante, o por ejemplo en los pliegos, cuando uno dice, o cuando se van obras, por ejemplo, a licitar, es muy común que uno lea, o bueno, los levantamientos se van a hacer de mapas a escala en tanto, o los layouts, ¿sí? O la digitalización se va a realizar al 1, al 100.000, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, es muy importante. Y esto nos introduce en el tema de que una cosa es la escala de digitalización, ¿sí? Y otra cosa es la escala de reproducción, de visualización. Esto que yo estoy haciendo al scrollear, nada más estoy cambiando la escala en que visualizo, ¿sí? Este raster. Pero supongamos que yo acá voy a vectorizar. Ahora, eso va a hablar, cuando yo dibuje la línea, va a hablar de la escala en que estoy
digitalizando o produciendo el dato, ¿sí? Una cosa entonces es la escala de producción del dato, la voy dibujando. ¿A qué escala lo dibujo? Porque va a hablar del nivel de detalle. Una cosa entonces es la escala de producción y otra cosa es la escala de reproducción o de visualización. Yo puedo digitalizar esto al 1 en 2000, como habíamos visto, genero la capa vectorial, levanto la capa vectorial en el GIS, la voy scrolleando, ¿sí? Pero la puedo visualizar en 1 en 500.000. Entonces, la digitalicé en 1 en 2000, escala de producción, pero la visualizo, ¿sí? Esto la llevo a este nivel, pero la visualizo, ¿sí? A este nivel de zoom. Y esto es la escala de visualización. Entonces, no es lo mismo escala de producción que escala de reproducción, ¿sí? Escala de producción o digitalización o construcción del dato que escala de visualización o reproducción del dato. Cuando nosotros hablamos de que voy a hacer un mapa a nivel layout, ¿sí? Por ejemplo, de este raster, voy a hacer un mapa, una salida de impresión a una escala de 1 en 200.000, ¿sí? Supongamos, estoy hablando de la escala de reproducción, la escala de visualización, la escala en que voy a mostrar esa información. Yo no estoy tomando datos de niveles de energía como hace el sensor a esa escala, sino que voy a hacer un mapa para mostrar. Entonces eso es escala de visualización o reproducción del dato. Entonces, en resumen, ¿por qué es importante el concepto de escala? Porque nos habla del nivel de detalle, ¿sí? Y eso habla de la precisión de la información. Si yo digitalizo a una escala cada vez más grande, o sea, me voy acercando cada vez más, en relación a una escala cada vez más chica, ¿sí? Donde me alejo, al digitalizarlo en una escala más grande, voy a obtener mayor precisión, porque lo dibujé a un mayor grado de detalle, ¿sí? Habla de la precisión de la información territorial. Lo mismo los raster, ¿sí? Yo tengo esta capa raster que ya vamos a indagar en ello. Por ejemplo, si yo mido, ¿sí? El tamaño de píxel aproximadamente tiene 30 metros, ¿sí? De tamaño de píxel. Ahí vamos, ¿sí? 30 metros de tamaño de píxel, o sea, el sensor no puede resolver un área del territorio menor a 30 metros de píxel. El grado de detalle, la capacidad en que puede resolver esa información es hasta 30 metros de píxel. Ahora, mañana viene otro sensor en la misma zona que tiene un tamaño de píxel de 15 metros, ¿sí? Supongamos la mitad, bueno, voy a poder diferenciar información cada 15 metros, ya no cada 30, entonces va a tener mayor grado de detalle, va a ser más preciso respecto a la representación en el GIS de esa información en la realidad del territorio, ¿sí?